Un saludo a todos. La gracia del Señor Jesucristo mora en la vida de cada persona que va a observar este video. Continuamos con las clases que venimos dando sobre teología, sobre bibliología, en el seminario Teológicos, que es un seminario virtual donde damos clase vía Zoom para personas que quizás no tengan los recursos suficientes para tomar clases de teología en un seminario oficial. Agradezco enormemente el apoyo que me han ido dando, las visitas también, los comentarios. Agradezco enormemente a cada persona que se une a la clase. Si tú todavía no te has unido a la clase y piensas que esto es algo de pago o algo por el estilo, no. Te simplemente tienen que escribirme por Instagram, Feliberto Vázquez Rodríguez. Me dice yo quiero ser parte de la clase, yo te envío el link y entonces cuando vayamos a dar las clases se anuncian horas antes en el día específico y luego mando el link para que tú puedas tomar las clases y además de eso hacer las preguntas que tú entiendas. Estamos ahora dando bibliología, ya tratamos por qué la Biblia es un libro único, tratamos el canon del Antiguo Testamento, tratamos el canon del Nuevo Testamento, que fue la clase pasada, tratamos también un poco el tetragramatón, un video también donde yo probablemente lo vuelva a hacer de nuevo para poder para poder arreglarlo mejor, ya que el internet me jugó ahí en contra. Entonces, agradezco enormemente. Si tú quieres apoyar este canal, pues es simple, solamente tienes que suscribirte, darle like, compartir y dado el caso de que quieras apoyar directamente el ministerio para que siga creciendo, para que haya recursos para la obra, para personas que tenemos en proyecto, regalarle libros, regalarle Biblia de estudio, comprar más materiales de lo que necesitamos específicamente para poder hacer video de mejor calidad, una mejor cámara y todo lo demás también usted puede unirse. Digo de antemano, ya que no menciono el tema dinero, no cobro de ningún tipo ni pido tampoco ningún tipo de ofrenda, que todo lo que usted haga sea voluntario. Entonces, habiendo dicho eso, hoy vamos a tratar de lo que son las evidencias bibliográficas del Nuevo Testamento. Y es que la confiabilidad histórica de las escrituras debería ser sometida a prueba con los mismos criterios con el cual han sido y son puestos a prueba todos los documentos históricos. Cada documento histórico de la antigüedad, cuando se analiza, cuando los filólogos, cuando los arqueólogos y demás críticos de los manuscritos, más analistas, eruditos también de las personas que se encargan directamente con los manuscritos antiguos, cuando ellos analizan los documentos, estos documentos deben cumplir con tres principios básicos de la historiografía, que son la prueba bibliográfica, la prueba de la evidencia interna y la prueba de la evidencia externa. En esta ocasión, vamos a tratar con la prueba bibliográfica específicamente del Nuevo Testamento. Luego haremos otra que es para tratar del Antiguo Testamento. Lo hacemos así por parte para no hacer los videos demasiado largo. Entonces, la prueba bibliográfica de la confiabilidad del Nuevo Testamento consiste en un examen de transmisión textual por medio del cual llegaron hasta nosotros los documentos. En otras palabras, no teniendo los documentos originales, ¿cuán de confiar son las copias que tenemos en relación con el número de manuscritos y el intervalo de tiempo entre el original y las copias exactas? Si tú estuviste en la primera clase, tuviste que yo di una pequeña síntesis, una pequeña reseña sobre esto, y en esta clase entonces pretendo ampliarla mucho más. Y es que hay un ataque continuo a las escrituras de personas que creen que hoy en día el texto que nosotros tenemos es un texto corrupto, es un texto que no nos ayuda en nada, es un texto donde realmente ya es imposible reconstruir por tanta manipulación, que es lo que ellos dicen cuando tú lees literatura crítica y demás, por tanta manipulación que es imposible reconstruir nuevamente el original. Comienzan a decirte que hay variantes textuales, que hay 200.000 variantes textuales. Si escuchas a otro crítico, dice que son 500.000 variantes textuales,
que no se sabe quiénes fueron los autores y demás. O sea, la crítica bíblica siempre he visto que no es objetiva cuando analiza los textos de las escrituras, porque si hiciesen lo mismo con los documentos de la antigüedad, vieran que en comparación la Biblia, el Nuevo Testamento específicamente, tiene una victoria avasallante en contra de los otros libros. Entonces, esto es algo también que muchos académicos y muchos eruditos también confirman. Vamos a ver varios testimonios de eruditos, de personas que analizan los manuscritos, críticos bíblicos, filólogos, arqueólogos y demás. Por ejemplo, Ezra Rabot, miembro del comité de la revisión americana, escribió con respecto a las distintas lecturas en sus críticas en el ensayo crítico, y él dice lo siguiente: el número de lecturas diferentes asusta a algunas personas inocentes y es uno de los puntos más destacados de los escritos de los más ignorantes e incrédulos en el cristianismo. 150.000 diferencias de lectura. No bastan todas estas para hacer que el texto entero del Nuevo Testamento sea incierto y para destruir de esa manera el fundamento de nuestra fe. Él pregunta y continúa: la verdad del caso es más o menos de este modo. De las 150.000 lecturas diferentes, más o menos, del texto del Nuevo Testamento griego, podemos, como lo han hecho notar Sir Norton, desechar 19 vigésimos tras una primera consideración por ser obviamente de carácter tal o apoyados por una pequeña autoridad que ningún crítico les consideraría el derecho de reclamar su aceptación. Esto nos deja, digamos, con unas 7.500, pero de estas, una vez más, aparecerá al examinarla de que 19 de 20 son de naturalezas que no afectan el sentido, eh, el sentido. Están relacionadas con el asunto ortográfico, con la construcción gramatical, con el orden de las palabras o con otros asuntos tales como ya lo hemos mencionado al hablar de las variaciones sin importancia. Afectan únicamente la forma de expresión, no el significado esencial. Esto reduce el número a tal vez una 400 que implican una diferencia de significado, al que a menudo es muy leve, el que a menudo es muy leve, o la omisión o añadidos de unas pocas palabras, lo que es suficiente para hacerle objeto de la curiosidad y del interés, mientras que unos pocos casos excepcionales, entre ellos podrían considerarse relativamente importantes, pero nuestras ayudas críticas son ahora tan abundantes que en la mayoría de los casos de divergencia de lecturas estamos en condiciones de determinar cuál es el texto verdadero con un muy buen grado de confianza. En todos los escritos antiguos existen pasajes en los cuales el texto no puede precisarse con seguridad, y lo mismo es cierto de la interpretación. Pero también Philip Schaff llega a la conclusión de que solamente 400 de las 150.000 implican una duda al respecto del significado textual y que solamente 50 de estas realmente realmente de gran significado. Ninguna de las variantes, dice Schaff, altera algún artículo de fe o precepto del deber que no esté abundantemente respaldado por otros pasajes de los cuales no hay duda, o por el temor o por el tenor completo de la enseñanza escritural. También, por ejemplo, Benjamin Whitefield, en la introducción a la crítica textual del Nuevo Testamento, cita la opinión de Ezra Rabot con respecto a los 19 vigésimos de las variantes de las lecturas del Nuevo Testamento, diciendo: tienen muy poca, escasa base, aun cuando son lecturas diferentes, y 19 vigésimos del resto son de tan poca importancia que su adopción o rechazo no causaría diferencia apreciable en el sentido de los pasajes en que ocurren. Heisler y William Nys también, que lo he citado bastante en todas estas clases que he ido dando, hacen el siguiente comentario al respecto de cómo se cuentan las variantes textuales. Y ellos dicen: existe ambigüedad al decir que hay unas 200.000 variantes en los manuscritos existentes del Nuevo Testamento.
puesto que éstas representan únicamente 10.000 lugares en el Nuevo Testamento. Si una sola palabra mal escrita en 3.000 manuscritos diferentes, esto se consideraría como 3.000 variantes o lecturas. Es decir, no es que todos los manuscritos, por ejemplo, se contradicen entre sí o tienen 3.000 variantes en cuanto a letras y significados distintos, sino lo que él quiere expresar ahí es que supongamos, si donde va lo voy a poner en español para que la persona entienda mejor lo que quiero expresar y me disculpa, pero por ejemplo, donde va una H mayúscula, ponen una H minúscula, entonces el otro que copia, cuando copia eso, ya eso se cuenta como una variante. Entonces, si el otro sigue, entonces si de ahí sale otro manuscrito, eso se cuenta como dos variantes, pero es la misma letra. Simplemente se le pone esa variante textual. Así es que se cuenta. No es que las 200.000 variantes son a tal punto, como quieren exagerar muchos críticos bíblicos, realmente que quieren colocarlo, quieren ponerlo, como que es que hay un desastre enorme en cuanto a los manuscritos del Nuevo Testamento y que hoy en día es imposible saber los significados reales de los pasajes. No es así. Es importante tener esto en cuenta para cuando te hablen de las variantes, de que es simplemente que una persona pone una palabra o añade por lo menos una letra o una coma y el otro que viene la copia, es evidente que ya eso se cuenta como una variante, el otro cuando la copia es otra variante más. Por eso es que John Anthony Hoare, que ha trabajado toda su vida en los manuscritos y que es aceptado comúnmente como un guía aproximado, dice lo siguiente: la proporción de palabras que están virtualmente aceptadas como exentas de toda duda es muy grande, no menor en un cálculo aproximado a los 7/8 del total. Por consiguiente, dice él, el octavo restante, que está formado en su gran parte por cambios de orden por otras trivialidades comparativas, constituye la zona a la cual dedica su atención las críticas. Si los principios seguidos en esta edición son ciertos, esta zona puede llegar a reducirse gradualmente, reconociendo en todo lo que vale el deber de abstenerse a hacer decisiones perentorias en casos donde la evidencia deja el juicio en suspenso. Entre dos o más lecturas, hallamos que, colocando a un lado las diferencias de ortografías, las palabras, en nuestra opinión, todavía quedan sujetas a la duda, forman únicamente alrededor de un 16avos de todo el Nuevo Testamento. En esta segunda estimación, la proporción de variantes comparativamente triviales es aún mucho mayor que en la primera. De todo lo que puede llamarse de alguna manera una variación sustancial, es nada más que una pequeña fracción de toda la variante restante y difícilmente formaría más de una milésima parte del texto entero. Por eso es que Noma Hazlett y William Nys también dicen con respecto a las anteriores observaciones de Hoare que solamente alrededor de una octava parte de las variantes tenían algún peso, ya que las mayorías de ellas son asuntos meramente académicos tales como el deletreo o el estilo, como le vengo diciendo, que una simple forma de escritura ya se cuenta como una variante. Del total, entonces, solamente alrededor de un 16avos no significa que trivialidades o pueda con alguna razón llamarse variaciones sustanciales, es decir, variaciones que representen verdaderamente algo significativo. Matemáticamente, dicen ellos, eso significaría que el texto es puro en un 98.33%, y eso dicen los académicos. Sin embargo, nosotros hoy en día tenemos un sinnúmero de personas haciendo video en las redes, haciendo video para YouTube también, que mienten descaradamente para poder quitarle el peso del respaldo de su manuscrito, el peso del respaldo bibliográfico, tanto al Antiguo como al Nuevo Testamento, para ello entonces desacreditar el texto, decir que la Biblia no es un libro confiable y comenzar a introducir sus teorías que en muchos de los casos no tienen ningún tipo de sustento y que nosotros lamentablemente caemos muchas veces en ella
porque no nos fundamentamos correctamente en cuanto a estos temas que son muy interesantes para que el cristiano hoy en día esté bien cimentado en lo que cree. No podemos seguir en la ignorancia. Tenemos que seguir estudiando estos tipos de temas que son tan importantes para poder derribar argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios y para poder llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Whitefield también declara valientemente que los hechos muestran que la mayor parte del Nuevo Testamento nos ha sido transmitido sin o casi sin variaciones, aún en la forma más corrupta en la cual ha aparecido, para usar frecuentemente repetidas palabras de Richard Bentley. El verdadero texto de los escritores sagrados es competentemente exacto. Ni siquiera un precepto moral o un artículo de la fe ha sido pervertido o se ha perdido. No importa cuán descuidadamente usted coja, aun si escoge lo que es peor en diseño, de todo el cúmulo de lectura. Es decir, el texto que nosotros tenemos hoy en día tiene una vasta confiabilidad. Norma Geisler y William Nietzsche dicen que es de un 98.33% y Wakefield entonces también evidencia aún más que aún el peor manuscrito que nosotros tenemos hoy en día no tiene una corrupción tal que pueda malograr la credibilidad de las palabras que aparecen en el Nuevo Testamento. Es Schaef también, que cita a dos académicos y dice: poseemos tantos manuscritos y tenemos la ayuda de tantas versiones que nunca se nos deja frente a la necesidad de conjeturas respecto de los medios de remover erratas. Es decir, tenemos hoy en día tanta, por ejemplo, respaldo de manuscritos. Tenemos a los padres de la iglesia que citan también. Tenemos a judíos también de el segundo siglo, el primer siglo también, que citan las escrituras, los cuales corroboran el texto, por ejemplo, que nosotros tenemos. Aún en muchos lugares, cuando las citas son de la mente, o sea, que no están citando un manuscrito directo, coinciden o se pueden entender perfectamente a qué versículos ellos se están refiriendo. Muy lejos está la abundancia de nuestros recursos de causar duda o perplejidad al genuino estudiante de las Sagradas Escrituras. Más bien, esto le conduce a reconocer más ampliamente su integridad general en medio de las variantes parciales. ¿Qué, qué daría el atento lector de estilo por tener una guía semejante a través de las obscuridades que ponen a prueba su paciencia y que perjudican el disfrute de aquel sublime poeta? Él pregunta de la siguiente manera: ¿ustedes creen que esos filólogos, esos arqueólogos, que se tratan de esos fragmentos de la clásica, del Imperio Greco-Romano y demás, ustedes creen que no quisieran con esos manuscritos que ellos encuentran, que no tienen nada que ver con el cristianismo, tener el respaldo escritural que tiene hoy en día el Nuevo Testamento? Claro que sí, es lo que todos sueñan, pero en comparación con el Nuevo Testamento son absolutamente escasos e inútiles, y son tan deshonestos en muchos casos porque tienen una agenda en específica, que ellos creen casi ciegamente todo lo que dicen esos manuscritos. Muy pocas veces se ponen en duda algo, a pesar de que el original, por ejemplo, y la copia tienen cientos y cientos de años de diferencia. Y yo he visto y he escuchado aquí en YouTube a personas que se hacen llamar filólogos, personas que se hacen llamar académicos, mentir descaradamente con respecto a los manuscritos del Nuevo Testamento. F. Bruce también, que es un crítico, un estudioso de los manuscritos, fue un estudioso de los manuscritos de la Escritura. Él escribe que si no hay evidencia textual objetiva a disposición para corregir un error obvio, entonces el crítico textual debe obligatoriamente emplear el arte de la enmienda por conjetura, arte que demanda la más severa autodisciplina. La enmienda debe recomendarse a sí misma como obviamente correcta y debe dar explicaciones acerca de la manera en que se introdujo la corrupción. En otras palabras, debe ser intrínsecamente probable y transcripcionalmente probable
es dudoso que haya alguna lectura en el Nuevo Testamento que requiera ser enmendada por conjetura. La riqueza de testimonio es tanta que la verdadera lectura casi invariablemente tiene que haber sido preservada al menos por uno de los miles de testigos. Y es que el hecho, por ejemplo, de que los errores textuales no perjudican a la doctrina ha sido enfáticamente establecido por Sir Frederick Kenyon, que él dice, en unas palabras de prevención a la que ya hemos hecho referencia, debe enfatizarse para concluir que ninguna doctrina fundamental de la fe cristiana descansa sobre una lectura en disputa, referencias constantes o errores y divergencias de lecturas semejantes a las que son necesarias en el plan de este libro. Podrían dar al origen de la duda de si la substancia, lo mismo con el lenguaje de la Biblia, no estarían abiertos a la duda. Estamos en condiciones de afirmar con toda franqueza que, en substancia, el texto de la Biblia es veraz. Especialmente, esto es cierto en el caso del Nuevo Testamento. El número de manuscritos del Nuevo Testamento, de antiguas traducciones del mismo y de citas de él en escritos más antiguos de los escritores de la Biblia, es tan grande que es prácticamente seguro que la verdadera lectura de cualquier pasaje dudoso haya sido preservada en alguna de las autoridades de la antigüedad. No puede decirse de ningún otro libro antiguo en el mundo. Los eruditos están satisfechos de poseer sustancialmente el texto verdadero de los principales escritores griegos y romanos cuyas obras han llegado hasta nosotros, tales como Sócrates, Tucídides, Cicerón, Virgilio. Sin embargo, el conocimiento que tenemos de sus escritos depende de un mero puñado de manuscritos, mientras que los manuscritos del Nuevo Testamento se encuentran y se cuentan por cientos y aún por miles. Es decir, nosotros hoy en día tenemos más de 5.000 manuscritos del Nuevo Testamento, que es un respaldo bibliográfico enorme, es un respaldo escritural enorme. Y sin embargo, hoy en día hay personas que quieren poner en duda los manuscritos del Nuevo Testamento por variantes que son insignificantes, por variantes que realmente no tienen la gran importancia o la gran magnificación, por ejemplo, que ellos quieren darle para decirte que el texto del Nuevo Testamento no son confiables. Y sin embargo, de los otros escritos de la clásica, no tienen esto. Tienen algunos 2, 3, 4 a lo mucho y difieren o se distancian en tanto al tiempo por cientos de años, cosa que del Nuevo Testamento no se puede decir. Archibald Thomas Robertson también. Ahora pasemos un poco a la evidencia de los manuscritos del Nuevo Testamento. Y es que Archibald Thomas Robertson, el autor de la más completa gramática del Nuevo Testamento griego, un libro que yo he recomendado bastantes veces, que está aquí detrás, y también otros libros de Archibald Thomas Robertson, él dice que existen unos 8.000 manuscritos de la Vulgata Latina y cuando menos 1.000 de las otras versiones primitivas. Añádase a esto más de 4.000, por ejemplo, manuscritos griegos, y tenemos 13.000 copias manuscritas y porciones del Nuevo Testamento. Además de todo esto, gran parte del Nuevo Testamento puede reproducirse a través de las citas de los primitivos escritores cristianos, como yo le había dicho anteriormente. O sea, aún si desapareciesen todos los manuscritos del Nuevo Testamento, podemos reconstruirlo nuevamente a través de las citas, de los comentarios que han hecho tanto los padres de la iglesia como los cristianos del primer siglo, segundo siglo, tercer siglo y demás siglos hasta hoy en día. O sea, tenemos respaldo de todo tipo con respecto a los manuscritos del Nuevo Testamento. Por eso es que Bruce Meltzer dice, de los aproximadamente 5.000 manuscritos griegos, contienen todo o parte del Nuevo Testamento. ¿Qué filólogo, arqueólogo, estudioso de los manuscritos de la antigüedad, de la clásica, no quisiera tener tal respaldo de manuscritos en las obras que ellos descubren, en las obras que ellos estudian? Por ejemplo, John Warwick también él dice que el manifestarse escéptico del texto resultante del Nuevo Testamento es hacer
que toda la antigüedad clásica quede condenada a la oscuridad, pues ningún documento del periodo antiguo está tan bien respaldado bibliográficamente como el Nuevo Testamento, como le vine explicando a través de esta clase, a través de estas citas y a través de las otras clases que dije anteriormente. Ningún escrito de la antigüedad puede compararse con el Antiguo Testamento. Sin embargo, ¿por qué hay esa predisposición a querer desechar los escritos del Nuevo Testamento y sin embargo aceptar los otros escritos que tienen menos respaldos bibliográficos? Sir Frederick Kenyon, que fue el director principal y bibliotecario del Museo Británico, cuya autoridad no fue sobrepasada por nadie para hacer declaraciones referentes a los manuscritos, y él, esa persona que tiene ese tipo de autoridad, dice lo siguiente: además del número de manuscritos del Nuevo Testamento difieren de los autores clásicos, y esta vez la diferencia significa una clara ganancia. En ningún otro caso hay un intervalo de tiempo tan corto entre la composición del libro y la fecha del más antiguo manuscrito existente, como en el caso del Nuevo Testamento. Los libros del Nuevo Testamento fueron escritos a fines del primer siglo. Los más antiguos manuscritos existentes, exceptuando los fragmentos de menor importancia, son del siglo IV, digamos, de 250 a 300 años más tarde. Esto puede parecer un intervalo considerable, pero no es nada si se le compara con la mayoría de los grandes autores clásicos y los más antiguos manuscritos de sus obras. Creemos que tenemos en lo esencial un texto correcto de las 7 obras existentes de Sófocles. Sin embargo, el más antiguo manuscrito substancial del cual está basado fue escrito más de 1400 años después de la muerte del poeta. Entonces, ante tal diferencia, ¿cómo es posible que los filólogos, los arqueólogos, los estudiosos de los manuscritos de la antigüedad puedan decir que los 7 manuscritos de Sófocles son verdaderos, son reales y no tienen corrupción o tienen poca corrupción y son tenidos como verdaderos, cuando tienen 1400 años de diferencia? Sin embargo, nosotros tenemos hoy en día, como he venido repitiendo reiteradamente porque quiero que se guarde ese dato, escritos del Nuevo Testamento, fragmentos del primer siglo, del segundo siglo, del tercer siglo, del cuarto siglo y demás. O sea, tenemos de todos los siglos, tenemos manuscritos del Nuevo Testamento que respaldan un versículo, un pasaje, un libro en específico, una carta en específico. Entonces, considero hasta absurda lo que es el escepticismo que quieren tener hoy en día con respecto al Nuevo Testamento. Y yo cito a cualquier persona de esos académicos que enseñan por aquí por YouTube, de esos críticos de la Biblia, a que refuten las cosas que yo estoy diciendo. Yo digo abiertamente aquí que si me demuestran que hay un testimonio de la antigüedad, algún manuscrito antiguo que cumpla mejores requisitos, mejores criterios que lo del Nuevo Testamento, yo me retracto total y absolutamente y pido perdón aquí públicamente. Si pueden desmentir eso, si pueden buscar un mejor manuscrito que tenga mejor respaldo bibliográfico, historiográfico que los manuscritos del Nuevo Testamento. Por eso es que Kenyon continúa y dice: entonces el intervalo entre las fechas de la composición original y la más antigua evidencia existente llega a ser tan pequeño que resulta en efecto despreciable y el último fundamento para cualquier duda de que las escrituras hayan llegado hasta nosotros sustancialmente como fueron escritas ha sido quitado. Tanto la autenticidad como la integridad general de los libros del Nuevo Testamento deben ser consideradas como establecidas definitivamente. Como le he venido diciendo, ahora vamos a hacer una comparativa de los manuscritos de la antigüedad y los manuscritos del Nuevo Testamento, una comparación más directa, porque así, como dice F.F. Bruce y otros académicos, tú puedes apreciar mejor la riqueza del Nuevo Testamento en cuanto al testimonio de manuscrito cuando tú lo comparas con el material textual para otras obras de la antigüedad histórica. Para las guerras de Galia, que es un ejemplo que
que se utiliza en la academia, de César, que fue compuesta en el año 58 o 50 antes de Cristo, hay varios manuscritos en existencia, pero únicamente 9 de 10 son buenos, y el más antiguo es de unos 900 años posterior a César. De los 142 libros de la historia romana de Livio, que se escribió en el 59 antes de Cristo, o del 59 antes de Cristo al siglo XVII después de Cristo, solamente sobreviven 35, y estos han llegado a nuestro conocimiento a través de no más de 20 manuscritos de alguna importancia, solo uno de los cuales, que contiene fragmentos de los libros 1 al 6, tiene una antigüedad que llega al siglo IV. De los 14 escritos de la historia de Tácito, que fue en el año 100 después de Cristo, sobreviven solamente 4 y medio. De los 16 libros de sus anales, sobreviven 10 completos y 2 en parte, o sea, de esos 12. El texto está en porciones existentes de sus dos grandes obras históricas, dependen enteramente de dos manuscritos, uno del siglo IX y otro del siglo X. Quiere decir, uno de 800 años después y otro de 900 años después. Sin embargo, usted ve a una persona, por ejemplo, discutiendo los escritos de Tácito. No, lo toman como bueno y válido, excepto cuando te habla de Cristo, porque te dicen que no es confiable, porque te dicen que tiene interpolaciones, porque lo que hay es una predisposición, hay un escepticismo ciego que no le permite a ellos poder reconocer el gran respaldo de manuscritos y de confiabilidad que tiene el Nuevo Testamento. Los manuscritos existentes de sus obras menores, por ejemplo, el diálogo Oratovirus de Agrícola en Germania, descienden de un códice del siglo X. La historia de Tucídides, del 460 al 400 a.C., ha llegado hasta nosotros a través de 8 manuscritos, el más antiguo de los cuales pertenece al 900 después de Cristo. Unos pocos fragmentos de papiros pertenecientes alrededor de comienzos de la era cristiana. Lo mismo es cierto respecto a la historia de Heródoto, del 488 al 428 a.C. Sin embargo, ningún erudito clásico prestaría atención a un argumento de la antigüedad de Heródoto o de Tucídides. Esta está en duda por 4 de los más antiguos manuscritos de sus obras, que son de alguna utilidad para nosotros. Son de más de 1300 años después de los originales. Entonces, en esta ocasión aquí le voy a poner una ilustración, una muestra, para que ustedes, por ejemplo, puedan ver los siguientes datos que han sido tomados de una obra, para que ustedes puedan ver, por ejemplo, cuándo se escribió y su copia más cercana de muchos de los escritos de la antigüedad, y así usted pueda, por ejemplo, poder contrarrestar esos argumentos que quieren darte, esas falacias también que quieren exponer hoy en día en las redes, lo que yo llamo académicos de Internet, académicos de Google, porque si se informaran mejor, no estuviesen cometiendo dichos errores y dichas desinformaciones. Entonces, hablemos un poco de la cronología de la autoridad de los manuscritos del Nuevo Testamento, y es el procedimiento de fechado. Algunos de los factores que ayudan a determinar la edad de un manuscrito, que son materiales, tamaño y forma de letra, puntuación, divisiones del texto, ornamentación, color de tinta y textura, y el color del pergamino. El manuscrito, por ejemplo, de John Ryland del 130 después de Cristo, se conserva en la biblioteca de John Ryland de Manchester, Inglaterra, el fragmento más antiguo del Nuevo Testamento. A causa de su temprana fecha y ubicación, que fue en Egipto, a alguna distancia del lugar tradicional de composición, que es Asia Menor, esta porción del Evangelio de Juan tiende a confirmar la fecha tradicional de la composición de este Evangelio.
alrededor de fines del primer siglo. Ruth Mersel también habla de la difunta crítica, que él dice, si se hubiese conocido este pequeño fragmento durante el medio siglo pasado, esta escuela de crítica, que fue inspirada por el brillante profesor Tübingen, Ferdinand Christian Baur, no habrían argumentado que el cuarto evangelio no fue compuesto hasta alrededor del año 60. El papiro también de Chester Beatty se conserva en el Museo de Beatty en Dublín, Irlanda, y es propiedad en parte de la Universidad de Michigan. Esta colección contiene códices en papiro de tres de los cuales contienen grandes porciones del Nuevo Testamento. En la Biblia y la escuela moderna, Sir Frederick Kenyon dice que el resultado neto de este descubrimiento de gran medida es más importante desde el descubrimiento del Sinaítico, y es, en efecto, reducir el espacio de tiempo entre los más tempranos manuscritos y las fechas tradicionales de los libros del Nuevo Testamento, en tal medida que pierden importancia las discusiones al respecto de su autenticidad. Ningún otro libro tiene algo parecido a un testimonio de su texto tan temprano y abundante, y ningún erudito exento de prejuicios negaría que el texto ha llegado a nosotros sustancialmente sano. Tenemos también, por ejemplo, el papiro de Bodmer, que es del 150 al 200 después de Cristo y se halla ubicado en la biblioteca de Bodmer de la literatura mundial y contiene la mayor parte del Evangelio de Juan. Ruth Mersel dice que este manuscrito fue el descubrimiento más importante entre los manuscritos del Nuevo Testamento desde la adquisición del papiro de Chester Beatty. El Códice Sinaítico, que también fue del 350 después de Cristo, se encuentra en el Museo Británico. Este manuscrito contiene casi todo el Nuevo Testamento. Falta Marcos 16 del 9 al 20, que es un texto muy disputado. Falta también en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, versículo 53 hasta el 8:11, la historia de el que está libre de pecado, que tire la primera piedra y demás, que también es un texto que no es que tiene duda su autenticidad en cuanto a la historia, sino su colocación dentro, por ejemplo, del Evangelio según Juan, porque la historia, todo el mundo está de acuerdo con que fue real, pero que quizás copias posteriores lo añadieron en esa parte y rompe un poco la narrativa. Y más de la mitad del Antiguo Testamento, que fue descubierto por Tischendorf, nada menos que un papelero, en el monasterio del Monte del Sinaí en el año 1844. Le fue presentado por el monasterio al sur ruso en 1859. Se encontró en el 1844, se entregó al zar ruso en 1859 y comprado por el pueblo y el gobierno británico a la Unión Soviética por 100,000 libras en la Navidad de 1933. El Códice Vaticano del 325 al 350 después de Cristo se guarda en la Biblioteca del Vaticano, la Biblia casi completa. Ruth Mersel, al cual he citado bastante en este estudio de crítica del Nuevo Testamento, dice que este es uno de los manuscritos más valiosos de la Biblia griega, como también el Códice Alejandrino, que es del 400 después de Cristo, guardado en el Museo Británico. En la Enciclopedia Británica cree que fue el escrito griego en Egipto, que este escrito griego fue escrito en Egipto y que contiene casi toda la Biblia. El Códice Efraímico del 400 después de Cristo, guardado en la Biblioteca Nacional de París, la Enciclopedia Británica dice que su origen en el siglo V y la evidencia que proporciona lo hacen importante para el texto de ciertas porciones del Nuevo Testamento. Todos los libros están representados en manuscrito, excepto Segunda Carta a los Tesalonicenses y la Segunda Carta de Juan. Este manuscrito es un palimpsesto. El palimpsesto son escritos de la antigüedad, manuscritos de la antigüedad, al cual se ha borrado como artificialmente, como
intencionalmente se la han borrado como su letra y se la han escrito también por encima de la. Eso es que se le llama palimpsesto. Si tú quieres saber un poquito más de eso, búscate el palimpsesto de Arquímedes y ahí tú puedes ver más o menos a qué me refiero con palimpsesto. ¿Qué pasa? Que el Códice de Beza también, del año 450 después de Cristo, se guarda en la biblioteca de Cambridge y contiene los evangelios y hechos, no solamente en griego, sino también en latín. Es bilingüe. Y el Códice washingtoniano, que es del 450 al 550 después de Cristo, contiene los evangelios en el siguiente orden: Mateo, Juan, Lucas y Marcos. Y el Códice cloromontano del 500 después de Cristo contiene las epístolas paulinas en un manuscrito bilingüe, tal también como el Códice de Beza. Entonces, la conclusión es más que obvia. Los libros del Nuevo Testamento, los manuscritos del Nuevo Testamento, los códices del Nuevo Testamento tienen un enorme respaldo bibliográfico, historiográfico, que respaldan las escrituras sagradas del Nuevo Testamento. Entonces, no podemos tener ese sesgo que hemos mostrado a lo largo del tiempo y que muchos académicos y que muchos teólogos liberales, críticos, por ejemplo, quieren exagerar, quieren magnificar. Yo he visto, por ejemplo, como le he dicho anteriormente, he visto conferencias de críticos textuales de la Biblia que ustedes ven que ellos magnifican a una cantidad enorme para decirte que no hay forma de reconstruir, por ejemplo, el verdadero mensaje del cristianismo primitivo y que no hay forma de reconstruir los manuscritos originales, pero es una vil mentira. Lo hacen porque quieren desacreditar el relato de las escrituras y porque quieren hacer la Biblia un libro que tenga poca significancia, por ejemplo, como quizás cualquier otro libro de la antigüedad y que no sea de confiar. Pero hoy en día, con los descubrimientos que se han hecho, con el análisis que se ha hecho, con la enorme cantidad de manuscritos que tenemos hoy en día, podemos reconstruir todo el Nuevo Testamento. Y a pesar de eso, si lo que más hacemos todo a través de los padres de la iglesia, podemos reconstruir nuevamente todo el Nuevo Testamento y lo tuviésemos casi exactamente como lo tenemos hoy en día. Fíjense que en las versiones de la Biblia, en las revisiones de la Biblia, el que tiene Reina Valera, el que usa otras escrituras, ven las actualizaciones a través de los años y ven que el mensaje central no cambia. Puede ser que en un momento haya una preferencia de lectura, por ejemplo, toda escritura es inspirada por Dios. Esa palabra es theopneustos. Esa palabra se puede traducir como soplada por Dios, salida de la boca de Dios, exhalada por Dios, inspirada por Dios y demás. Hay versiones que toman una, que toman otra, pero no cambian el significado original. Entonces, eso es lo que sucede. Hay manuscritos que llegan y ya hoy en día nos damos cuenta que en primera carta a Timoteo 3:16, en lugar de decir, creo que es primera o segunda, que dice, grande es el misterio de la piedad, Él fue manifestado en carne. Anteriormente decía Dios. Las versiones antiguas dicen Dios, pero las versiones recientes, las revisiones recientes con los manuscritos que hay hoy en día, se han dado cuenta de que la lectura es Él fue manifestado en carne. Pero ¿quién es Él? Él es Cristo, por ejemplo, es Dios, que es el sujeto de como 4 versículos anteriores, que de ahí es que se toma el sujeto y se añade aquí. Entonces, no cambia el significado de que Cristo es Dios, simplemente te ayuda a tener una mayor comprensión de cómo fue que se escribió. No dudes del Nuevo Testamento que tienes. Sigue confiando en la Biblia que tienes, porque esto es un libro que se va a mantener a través de los años en contra de cualquier crítica que hagan. La arqueología, el conocimiento secular, la ciencia, el avance de todo, lo único que hace es arrojar más luz y ayudar a nuestra comprensión de este libro que consideramos sagrado.